Como todos los meses, cada mes, Hermes Ceniceros viene y nos comparte el libro del reto lector sonorense. Hermes, ¿cómo estás? Buenos días. Hermes Ceniceros. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. Y pues sí, este mes fue un mes que se lo dedicamos a la historia y un pasaje oscuro de la historia sonorense y mexicana. El libro es de Raquel Padilla, se llama Los Irredentos Parias y trata sobre el tiempo que estuvieron los yaquis en Yucatán, que se los llevaron aquí durante el Porfiriato y cómo fueron usados en las elecciones. Y entonces se desmitifica también a figuras de nuestra historia nacional, a Francisco I. Madero, a Pino Suárez, pero también vemos cómo los yaquis crean estrategias para conservar su cultura. Y pues ese es el trabajo que ha hecho la historiadora Raquel Padilla y nos lo narra de una forma muy interesante porque revisa documentos periodísticos de la época. Ah, ya me imagino lo que habrán publicado. Ya te has de imaginar. Sí, ahorita nos va a platicar Raquel Padilla Ramos, autora del libro Los Irredentos Parias. Raquel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿En qué año ocurrió esto, este exilio? Bueno, empezó en 1900, hacia en Yucatán. 1900. Sí, en 1899 a Oaxaca, 1900 a Yucatán, y yo creo que Yucatán es el destino que más marcó a los yaquis, destino de deportación, ¿no? Y permanecieron allá, pues bueno, como fueron oleadas sucesivas, es difícil decir, se quedaron 10 años, porque es diferente para cada grupo, ¿no? Pero como hasta 1911, 12, 13, permanecieron en ¿Quién Yucatán. dio la orden para que se llevaran a los yaquis de Sonora a Yucatán? Bueno, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz dio la orden. Sí, y él en contubernio con el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Luis Emeterio Torres, general, sí. Rafael Izábal. ¿Y por qué? ¿Por qué querían a los yaquis en Yucatán? Los yaquis estaban en guerra contra el gobierno por la defensa del territorio. Sí. Y siguen en guerra por la defensa del territorio. Claro, y las estrategias son diferentes, sí. Pero siguen en guerra por la defensa del territorio y porque el territorio sigue acosado, ¿no? Y Yucatán se eligió, digamos, como destino de deportación porque había un boom de la industria nequenera, ¿no? No existían los plásticos ni nada de eso, entonces se hacían cordeles, sacos, muchas cosas que se usaban para la industria y se necesitaba mano de obra. Es decir, no únicamente era un asunto político, era un asunto de sacarlos de aquí por un motivo político, también fue un motivo económico. Por supuesto, entonces se mataron, como se dice vulgarmente, dos pájaros de un tiro, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos yaquis fueron exiliados a Yucatán? Bueno, John Kenneth Turner, un periodista norteamericano, dice que fueron 8,000 yaquis. 8,000. Y yo conté, porque yo conté documentos de yaquis expulsados a 6,432, así que yo creo que la suma de Turner es ¿La certera. Población yaqui en aquella época de cuánto era? Bueno, sí. Por cuestiones de la guerra ya estaba como en unos 12,000. 12,000. Llegó un momento en que hubo más yaquis en Yucatán que en Sonora. O sea, la mitad de la población por lo menos fue llevada a Yucatán. Quedaban 2,000 en el río Yaqui y había 8,000 en Yucatán. ¿Cómo se los llevaron? Fue un trayecto muy doloroso, muy difícil, muy largo. Primero los capturaban en diferentes lugares de Sonora porque estaban trabajando en haciendas, ranchos y minas asalariados. No todos estaban alzados, ¿no? Y también los capturaban en los que estaban escondidos en la sierra, etcétera, y los concentraban en Hermosillo, en la antigua penitenciaría, que ellos construyeron, se construyó con mano de obra yaqui para luego encerrarlos y ponerlos en el camino a la deportación. Luego los llevaban a Guaymas, de Guaymas salían en vapor rumbo a San Blas, sí. San Blas Nayarit, ¿no? No, porque hay otro San Blas en Sinaloa, y luego de San Blas ya caminando y siempre custodiados, incluso encadenados, amarrados, les llamaban prisioneros de cuerda porque venían amarrados. Se los llevaban hasta San Marcos, a Tepic y luego a Guadalajara, y en Guadalajara ya tomaban ferrocarril que los llevaba a la Ciudad de México. En la Ciudad de México se quedaban unos días en lo que llegaban
los contratistas de los hacendados enequeneros que los escogían, así como esclavitud, ¿no? Sí. Yo quiero a esta familia, yo quiero a este individuo, así. Y después ellos ya continuaban el trayecto por ferrocarril también, rumbo a Veracruz, y de Veracruz zarpaban nuevamente en barco hasta Puerto Progreso. Y ahí ya los estaban esperando los agentes contratistas. ¿Ellos sabían que iban a Yucatán? Tan sabían que muchas mujeres yaquis optaron por lanzarse al océano y Híjole. aventar a sus hijos al agua, a sus niñitos, O sea, se aventaban junto con sus porque hijos. sabían que a lo que iban era la esclavitud. Así, Sí. así lo tenían muy claro y preferían la muerte, ¿no? ¿Continuaban en Yucatán como familias o los separaban? Normalmente los separaban. ¿Separaban al papá, a la mamá y a los hijos? Sí, sí, porque la deportación era un concepto que implicaba, es muy distinto a cómo se maneja ahora, ¿no? Sí. Ahora se habla de deportar cuando regresan a alguien a su país porque no tiene papeles Sí. o por problemas sanitarios o de leyes, ¿no? Pero aquí en esta época deportar implicaba un castigo, una pena máxima como la muerte incluso implicaba muerte civil a veces, ¿no? El traslado el destierro a una isla o a un lugar lejano implicaba la pérdida de la patria potestad. Entonces muchas veces les quitaron a los hijos y los repartían en otros lados, ¿no? Entonces las familias llegaban disgregadas, eso era muy común. Estamos platicando con la escritora Raquel Padilla Ramos, la investigadora Raquel Padilla Ramos, autora del libro Los Irredentos Parias, que en el Reto Lector Sonorense es el libro de junio y que lectores se han comprometido con este movimiento de leer este libro de Raquel Padilla Ramos. La sociedad sonorense de aquella época, ¿qué decía? Bueno, estaba dividida la opinión, Sí. porque los hacendados y los dueños de ranchos y de minas incluso tenían a los trabajadores yaquis en muy alta estima. Siempre fueron trabajadores muy cotizados, como hasta la fecha en las maquilas de empalme son altamente cotizados los trabajadores yaquis. Y pegaron el grito en el cielo, como se dice comúnmente, porque cuando el gobierno se empezó a llevar a los yaquis, ellos se quedaron sin quien les levantara las cosechas. Y los escondieron y los protegieron. Los hacendados. Los hacendados y los defendieron. Pero bueno, en las ciudades, por ejemplo aquí en Hermosillo, en Guaymas, sí hubo gente que estaba de acuerdo con que se les deportara porque se consideraba que se les estaba haciendo un favor al extirparlos de su entorno, de su cultura, y ponerlos en otra que seguramente los iba a llevar a la civilización, y esto lo pongo entre comillas, ¿no? Sí. Se pensaba que era una manera de encaminarlos hacia la ¿La vida prensa civilizada. sonorense apoyó esta iniciativa, esta causa del gobierno? Normalmente sí, era oficiosa. La que cuestionó mucho esto fue la prensa de Arizona. ¿Era o sigue siendo? Bueno, sigue, sigue siendo. Y la prensa de Arizona La sí prensa cuestionó extranjera esto. sí cuestionó. Sí, allí sí, y el gobierno de México se preocupaba porque les llegaban recortes periodísticos. Hay uno, por ejemplo, que Federico Gamboa, el autor de la novela Santa, le hizo llegar al presidente diciéndole, están hablando muy mal de México por lo que está ocurriendo con los yaquis, y el artículo, esto fue en 1908, este artículo The Scourge of the Yaquis se llama, publica fotos de yaquis colgados, o sea, cómo los colgaban, y se decía que los yaquis escogían el mezquite en el que iban a ser colgados, ¿no? Que con ese valor podían enfrentar la muerte, ¿no? Entonces México siempre estaba en entredicho por la forma como estaba lidiando con el problema. Ahora fue Porfirio Díaz el que dio la orden. Sí. ¿En qué año me recuerda Raquel Padilla? La orden terminante fue en 1908. 1908. Sí, pero antes, como la deportación empezó en 1900, fue un poco entre clandestino. Se les hizo contratos de trabajo. No fue clandestino por eso, porque se les hizo contratos de trabajo para emplearse en las haciendas enequeneras, ¿no? Sí, se les pagaba un salario miserable, pero bueno, se cumplió, digamos,
legalmente con eso. Ese fue el marco de legalidad para hacer la Pero en el deportación. 8 fue a fuerza. En el 8 sí, la orden fue, tristemente el documento así lo dice, dice Ramón Corral, que era el vicepresidente, Sí, pero era sonorense, claro. sonorense. Y él dice, la orden es sacar a todos los yaquis, Sí. a todos, aunque sean pacíficos. Y ¿Cuándo termina este exilio? con el porfiriato termina este exilio a Yucatán. Y la verdad es que la revolución que les prometió a los yaquis el retorno y además que iban a conservar sus tierras, no les cumplió, y la revolución y la posrevolución los volvió a deportar. Sí. Los volvió a llevar a Yucatán, a Tlaxcala, ¿En qué a años es Puebla. esto? Se sigue hasta 1930, pero ya no bajo la figura de una prisión de guerra, porque los yaquis en Yucatán eran prisioneros de guerra. En la revolución y posrevolución fueron deportados bajo la figura de soldados de leva. Es decir, los aprendían y se los llevaban como soldados a servir a la revolución. Pero no dejaba de ser una deportación porque los yaquis seguían en guerra defendiendo su territorio. Entonces, a diferencia de otros soldados de leva que simplemente los agarraban en las cantinas, en las calles, en las cárceles, los yaquis tenían demandas, reivindicaciones que querían que se cumplieran, pues, y eran capturados y trasladados como soldados a diferentes partes Los de la yaquis de hoy, ¿qué piensan de esto que les pasó y qué, digamos, qué ha provocado en ellos esta historia tan terrible que ocurrió en Sonora a principios del siglo pasado? ¿Cómo se manifiesta esto en la actualidad? Si hay algo vívido en Sí. la memoria yaqui es este evento de la deportación, las deportaciones a Yucatán, a Toluca, a Quintana Roo, a diferentes lugares, y yo pienso que lo han aprovechado. Incluso tienen como una especie de usufructo cultural y social de eso, porque lo transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos, y les sirve para demostrarse a ellos mismos que sobrevivieron a ese holocausto y que han salido adelante en ocasiones tan adversas como ese tiempo del porfiriato, y que pueden hacerlo hoy en día, ¿no? Sí, tengo comentarios del auditorio, ya me estoy comiendo tiempo del siguiente programa, pero me dice Cristina Martínez, este texto relata el regreso de los yaquis y las yaquis a Sonora durante la revolución, transitando de Yucatán a Sonora. Saludos y felicitaciones a Raquel Padilla. Es el libro Mujeres Yaquis, 4 biografías contemporáneas de Jane Holden. Jane Holden Kelly, sí. Sí. Buenos días, Juan Carlos. Paco Ignacio Taibo II escribió un libro muy interesante acerca de los yaquis, intitulado La Guerra de los Yaquis. Que si usted cita a Paco Ignacio Taibo en su libro, le pregunta a Virgilio Rubio. Mi libro es de un año antes de un año Paco antes. Ignacio Taibo, pero en el más reciente, que se llama Los partes fragmentados, narrativas de la guerra y la deportación yaqui, sí creo que tengo por ahí una cita de Paco Ignacio Taibo. ¿Es su libro dónde se puede conseguir? Tengo muchos comentarios del auditorio interesados en leer el libro. ¿Dónde se puede conseguir? Se están consiguiendo ahora en el Centro INA Sonora, Sí. Boulevard Hidalgo número 71, entre Marsella y Campodónico, en la colonia Centenario, que son las oficinas Ahí del está el Instituto libro. Nacional de Antropología e Historia. Sí, del Irredentos Parias nos quedan solo 2 ejemplares, de los partes fragmentados sí nos quedan más porque es más nuevo, pero pronto nos van a enviar más. Sí. Y de los Irredentos Parias lo pueden comprar en ebook, o sea, Está electrónico. está electrónico, Ay, maravilloso. en Gandhi. De hecho, yo lo leí de manera electrónica, entonces, y está más barato. Matas arbolitos. No sabía. Sí. Entonces está el libro electrónico. Está el libro electrónico en Gandhi, en Amazon, y pues es... ¿Te parece si subes un tweet con esos datos para compartirlo al auditorio? Y que perfecto. Ahora habrá un evento, ¿verdad? Sí, tenemos un conversatorio hoy en Casa Madrid a las 7:30. Para todos los interesados va a estar Raquel y pues se va a explayar 7:30 más. en Casa Madrid. ¿Dónde está Casa Madrid? Por la Sufragio Efectivo, que es la calle pues donde están los teatros en el centro, y pues también el Imparcial. Antes de la capilla Sí, la donde capilla está del la Carmen. Abigail Bojorquez, la estatua de Abigail Bojorquez, un poquito antes de esa cuchilla. Pues va a estar
sabrosísima la plática, Esperemos la conversación. Muchas gracias, Raquel Padilla Ramos, por estar aquí con nosotros, A hablando de ustedes. los irredentos parias. Gracias por compartirnos esta lamentable historia de Sí, nuestra de Sonora. así es.